El segundo ponente es mi amigo Ángel Molina. El doctor Molina es doctor en biología, una larga trayectoria profesional y promotor del diagnóstico molecular del cáncer desde hace muchos años y que actualmente es el director técnico de Pangaea Laboratorios y también del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Sceaux. Ahora, con todo esto está claro que vamos a escuchar una magnífica charla sobre biomarcadores en el cribado diagnóstico del cáncer de pulmón. Cuando quieras, Ángel. Bueno, antes que nada, gracias al comité organizador, gracias a la Fundación Ricky Rubio y al doctor Viteri por la invitación para estar aquí, para hablar sobre este tema que para mí es apasionante. Me he permitido... ¿Es al revés? Vale. ¿Dónde salgo yo? Bueno. Me he permitido cambiar un poquito el título de la presentación. Ahora, vale. Entonces, como este año lo pulmón va de estadios precoces, pues le he cambiado un poquito y voy a hablar de biomarcadores en el cribado y en estadios precoces del cáncer de pulmón. Paradójicamente, luego entenderéis por qué, voy a empezar hablando... Vale, ahora ya lo pilla. Paradójicamente voy a empezar hablando del cáncer de pulmón en estadios avanzados. Estadios avanzados son aquellos que ya no son operables. Entonces, en estadios avanzados, cuando uno tiene un cáncer de pulmón que no es operable, por guía médica hay una serie de biomarcadores que se deben analizar para decidir qué tratamiento se va a dar al paciente. Y estos biomarcadores en los últimos años han ido aumentando y es previsible que sigan aumentando mucho en el futuro. Por tanto, si un paciente tiene un cáncer de pulmón avanzado, hoy en día se tienen que testar todos estos marcadores que veis en la diapositiva y si alguno de ellos da positivo, determinará el tratamiento que vaya a recibir el paciente. Por ejemplo, se tienen que testar mutaciones de GFR, si es positiva el resultado, el paciente recibirá un inhibidor de GFR. Se tienen que testar fusiones de AL, si el resultado es positivo, el paciente recibirá un inhibidor de AL, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis lo que os comento, todos los biomarcadores que de acuerdo con las guías médicas, esto es del 2019, hay alguno más, que de acuerdo con las distintas guías médicas se deben testar en cáncer de pulmón avanzado, en cáncer de pulmón no operable. Como veis, son unos cuantos y, como digo, este número de biomarcadores va aumentando año a año. Todos estos análisis se hacen en laboratorios, como por ejemplo el mío, y se pueden hacer tanto en las biopsias del paciente como en biopsia líquida, en muestra de sangre si no hay biopsia del paciente. Pero claro, este congreso no va de estadios avanzados, sino que va de diagnóstico y estadios iniciales. En estadios avanzados tenemos que, como acabáis de ver, bueno, hay una proliferación, hay una jungla de biomarcadores, hay que testar un buen número de biomarcadores. ¿Qué pasa en estadios iniciales? Bueno, no hay una jungla sino un desierto. La concepción que se tiene muy a menudo y la realidad clínica actual es que no hay biomarcadores. Si un paciente tiene un cáncer de pulmón operable, un cáncer de pulmón en estadios iniciales, pues en muchos hospitales y es práctica clínica general no se mira ningún biomarcador. En comparación con la jungla del estadio avanzado, estadios iniciales, al menos hasta ahora, era un desierto. ¿Va a seguir siendo así? Mi opinión personal, y no solo mi opinión personal, sino que está fundamentada en lo que está ocurriendo, es que no. Esta situación probablemente va a cambiar. Y de hecho, en este desierto de los estadios iniciales ya están apareciendo varios oasis.
están apareciendo varios biomarcadores emergentes que, aunque no estén en uso clínico rutinario, sí que se están desarrollando en numerosos laboratorios y probablemente lleguen a estar en uso clínico. Estos biomarcadores emergentes son tanto para el cribado del cáncer de pulmón, como para la detección de enfermedad mínima residual, como para decidir el tratamiento adyuvante o neoadyuvante de los pacientes, o sea, el tratamiento que se da justo antes o justo después de operar. Por temas de tiempo y también porque es más lo que yo domino, yo me voy a centrar en biomarcadores para el diagnóstico y biomarcadores para la decisión de terapias adyuvantes y neoadyuvantes. Y vamos primero con biomarcadores para el diagnóstico. Como sabéis, o se comenta muy habitualmente, uno de los grandes problemas del cáncer de pulmón es que se detecta en estadios muy tardíos, cuando ya no es curable, cuando ya no se puede operar, cuando ya no se puede curar. Entonces sería muy importante poder detectar los tumores de pulmón en estadios más iniciales, en estadios que se pueden operar, en estadios que pueda haber una curación completa del paciente. Y para ello sería muy importante tener biomarcadores que con un test simple pudieran determinar si el paciente tiene un cáncer y actuar de forma inmediata, incluso antes de que aparezcan, mucho antes de que aparezcan los síntomas que a menudo aparecen ya demasiado tarde. Entonces, muchos laboratorios en todo el mundo están intentando desarrollar pruebas de detección del cáncer de pulmón, pruebas de detección precoz, que podrían ser, aquí veis, las distintas fuentes de material para estas pruebas, podrían ser en orina, en sangre, en muestras de broncoescopía, en esputo, en exhalados o incluso en rascados nasales como los que se hacen para las pruebas del COVID, que todos conocemos muy bien. ¿Qué biomarcadores podrían ser estos? Bueno, pues hay laboratorios que están investigando en ácidos nucleicos, en células tumorales, en proteínas o en otras moléculas. Pues hay todo un esfuerzo por desarrollar biomarcadores para la detección precoz del cáncer de pulmón en todos estos tipos de material biológico. Naturalmente, para que un biomarcador llegue a usarse en clínica, se tiene que demostrar su validez en el entorno clínico. Y por tanto, desarrollar un biomarcador o una firma necesita de varios pasos. En la parte de arriba de la diapositiva podéis ver cómo era la situación en 2019. Había varios biomarcadores candidatos para la detección precoz del cáncer de pulmón, algunos de los cuales estaban llegando a la fase de validación clínica. Esto era en 2019. Hoy en día aún hay muchos más y hay actualmente unos 80 ensayos clínicos en los cuales se está testando de forma prospectiva si ciertos biomarcadores pueden servir para la detección del cáncer de pulmón. Como ejemplo voy a explicar lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio como un ejemplo de cómo se desarrollan y cómo se pueden llegar a poner en uso clínico estos biomarcadores. Bueno, como sabéis, el doctor Rubinstein lo sabe muy bien. Actualmente, una de las pruebas que se hace para el diagnóstico de cáncer de pulmón son pruebas de imagen. Y a menudo, cuando a alguien le hace una prueba de imagen, se detecta un nódulo pulmonar sospechoso, un nódulo pulmonar que no se sabe si es tumoral o se debe a otras causas, tuberculosis, etc. Entonces, claro, cuando el clínico detecta un nódulo pulmonar, tiene dos alternativas: o mantenerlo en tratamiento y citar otra vez al paciente pasados unos meses para ver si ha crecido, lo cual indicaría que probablemente es tumoral, o directamente, si cree que es un tumor, pues hacer una biopsia y, en su caso, cirugía. Esta decisión la tiene que tomar el clínico y, bueno, a veces puede no ser fácil. Aquí me puede corregir Pablo si me equivoco. Pues nosotros en el laboratorio estamos intentando desarrollar una firma en sangre que pueda dar idea al clínico de si ese nódulo que ha visto en imagen es maligno y hay que actuar ya, o no es maligno y se puede esperar. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues en el laboratorio hemos elegido como material el RNA. Lo que hacemos es recoger sangre de pacientes con nódulos tumorales sospechosos, purificamos el RNA, analizamos la expresión de una serie de genes
Aquí tenéis el ejemplo. Por el momento llevamos analizados unos 300 pacientes, de los cuales algunos tienen nódulos que luego se ha comprobado que son benignos y otros se ha comprobado que luego son malignos. Y en base a las sangres de estos 300 pacientes hemos desarrollado una firma inicial que predice nódulo benigno, nódulo maligno, con un área bajo la curva ROC de 0,9, que esto es muy técnico, pero bueno, para que lo entendáis, predice si un nódulo es benigno o benigno con una sensibilidad del 90% y una especificidad alrededor del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que en 9 de cada 10 casos de que el nódulo sea maligno, el test te dirá que es maligno. Nuestro objetivo no es tener un test perfecto, eso en la vida real es imposible, pero es tener un test que le diga al clínico, bueno, de acuerdo con el análisis molecular, ese nódulo sospechoso tiene un 80% de posibilidades de ser maligno, o un 20%. Y que eso le ayude en la elección de qué hacer con el paciente, si mantenerlo en observación o biopsiar el nódulo. No es esta la única firma, como he dicho, hay muchas otras en desarrollo y es muy posible que alguna, por lo menos, llegue a la clínica en los próximos años y ayude en esa detección del cáncer de pulmón precoz y en esa diferenciación entre nódulos benignos y malignos que puede ayudar mucho en el tratamiento de los pacientes. Entonces, el segundo, por así decirlo, oasis de biomarcadores de que os quería hablar son biomarcadores para elegir el tratamiento adyuvante o no adyuvante en pulmón quirúrgico. Cuando un paciente tiene cáncer de pulmón y es operable, en la mayoría de casos, depende del estadio, pero en la mayoría de casos se le da un quimioradio, quimioinmuno, bueno, tú lo sabes muy bien, antes, después de la operación, lo que se llama neoadyuvancia o adyuvancia. Entonces, hasta 2017, todo era quimioterapia. Hasta 2017, si te operaban de cáncer de pulmón, te podían dar quimioterapia antes, después, pero solo había quimioterapia. No había biomarcadores y, de hecho, las guías médicas decían que no había sitio para las terapias dirigidas ni para los biomarcadores en estadios quirúrgicos. También decían que lo de la inmunoterapia se estaba probando. Y eso no es porque no haya biomarcadores en estadios iniciales. De hecho, el perfil de biomarcadores en estadios iniciales es indistinguible al perfil de biomarcadores en estadios tardíos. Aquí está nuestra experiencia en colaboración con un grupo europeo en el genotipado de 350 pacientes en estadios iniciales, y los mismos biomarcadores que aparecen en estadios tardíos aparecen también en estadios iniciales. Mutaciones de GFR, fusiones de ALK, etcétera, etcétera. Por suerte, esta recomendación de 2017 empezó a cambiar. Por suerte, la gente se empezó a dar cuenta, oye, si este biomarcador y este fármaco asociado al biomarcador van bien en estadios tardíos, ¿por qué no lo probamos en estadios iniciales? Entonces, los primeros en darse cuenta fueron los responsables de osimertinib, que es un inhibidor de GFR, que ha aparecido en 2021 aparecieron los primeros resultados, en 2023 han aparecido resultados finales, y como veis, estos resultados demuestran que en pacientes con un biomarcador concreto, mutaciones de GFR, un fármaco concreto, que es osimertinib, va mejor que no darles nada, en estadios iniciales y en adyuvancia, o sea, después de operar al paciente. Va mejor osimertinib que no dar nada. Y eso por primera vez ha hecho cambiar la guía médica para estadios precoces. Hoy en día las guías médicas ya recomiendan, en vez de quimio o quimioinmuno, recomiendan osimertinib en el tratamiento adyuvante en estadios iniciales, o sea, después de operar. Va a haber más. En ESMO de este año se presentó también en pacientes que tienen otro biomarcador, que son las fusiones de ALK, una terapia específica que es alectinib, los resultados frente a quimioterapia. Y de nuevo, los resultados de esta terapia específica, seleccionada en función de un biomarcador, son mucho mejores que los de la quimioterapia en adyuvancia. ¿Y qué pasa con la quimioinmunoterapia? Pues la quimioinmunoterapia, hasta hace pocos años, no se usaba
en estadios iniciales y de nuevo esto está empezando a cambiar. Ahora hay bastantes pacientes y hay varios ensayos clínicos que lo demuestran, a los cuales se les da quimioinmunoterapia antes o después de operar. El principal problema es que aproximadamente la mitad de los pacientes no tienen beneficio de la inmunoterapia en estadios iniciales. Por tanto, hay que encontrar biomarcadores que predigan beneficio clínico de la quimioinmunoterapia en estadios iniciales. Y de nuevo, hay muchos grupos que están investigando en este tema y están intentando desarrollar biomarcadores para ver a qué pacientes de estadios iniciales, a qué pacientes operados les puede beneficiar el tratamiento con la quimioinmunoterapia. Y aquí tenéis una lista que no las nombraré todos, pero estos son muchos biomarcadores en investigación para ver a qué pacientes les podría beneficiar esta quimioinmunoterapia. Bueno, y aquí lo voy a dejar. Como conclusión de mi charla, deciros que la situación en diagnóstico y en estadios iniciales de pulmón respecto a biomarcadores era un desierto hasta hace muy poco, que están empezando a aparecer biomarcadores para ciertos objetivos, detección precoz, elección de terapia adyuvante, detección de la enfermedad mínima residual, y que es muy probable que en pocos años haya una jungla de biomarcadores también en estadios iniciales que ayuden a detectar antes el cáncer y a tratar mejor a los pacientes que se pueden operar. Muchas gracias.